93.0 FM. ¿Qué sabemos realmente sobre la naturaleza que nos rodea? ¿Cómo influye la ciencia en nuestra vida diaria? ¿Hacia dónde nos lleva la tecnología que creamos? Cada día, en la frontera del tiempo, te invitamos a detenerte y observar, y pensar el presente con la mirada del futuro. Descubrimos avances científicos, exploramos el mundo natural y reflexionamos sobre las tecnologías que están transformando la humanidad. Este no solo es un programa de radio, es un espacio para despertar la curiosidad, cuestionar lo establecido y sembrar conciencia. Escúchanos en la 93.0 de su frecuencia modulada de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Conecta con el conocimiento. Conecta con el futuro. En la frontera del tiempo. El camino comienza por entender. .0 FM. Nuevo golpe de la pluma siberiana. Terremoto de magnitud 7.8 en Kamchatka. Conexión geodinámica con la pluma siberiana. Inundación a gran escala en la isla de Bali. Lluvias récord en Tokio y Pekín. La sequía más intensa de toda la historia de las observaciones en Corea del Sur. Pero el golpe principal lo asestó la pluma magmática siberiana, cuya fuerza se sintió en Kamchatka. Sobre estos y otros eventos climáticos de la semana pasada, vean a continuación en nuestro resumen. Indonesia. En la isla de Bali, uno de los destinos turísticos más populares de Indonesia, se produjo la mayor inundación en décadas. 6 de los 8 distritos de la provincia de Bali, así como la capital, Denpasar, quedaron bajo el impacto del desastre natural. Tras lluvias torrenciales, los ríos se desbordaron, inundando calles, viviendas, templos y zonas turísticas. El acceso al aeropuerto internacional Ngurah Rai, centro de transporte clave para los turistas, fue restringido. Los deslizamientos de tierra bloquearon carreteras y destruyeron puentes. Los militares trasladaban en barcos y camiones a las personas atrapadas en el camino al aeropuerto. En la ciudad de Denpasar se derrumbaron 2 edificios y en algunos lugares el agua llegaba a la cintura de un adulto. Hoteles, bancos, centros de oficinas e incluso hospitales cerraron. En uno de los mercados, la primera planta quedó totalmente inundada y la segunda cubierta por una gruesa capa de barro. Debido a los cortes de electricidad, el hospital regional utilizó generadores para mantener en funcionamiento los quirófanos. En el complejo turístico de Kertalangu, el agua alcanzaba los techos y los niños eran rescatados a través de los áticos. Playas y lugares turísticos populares quedaron cubiertos de escombros. Muchos turistas fueron evacuados. Las autoridades declararon el estado de emergencia en la isla. La inundación se cobró la vida de al menos 17 personas, mientras que 5 permanecen desaparecidas. Argelia y Túnez. El 10 de septiembre, el este de Argelia y el noroeste de Túnez quedaron bajo el poder de una fuerte tormenta. En cuestión de minutos, una tranquila tarde se convirtió en caos. El cielo se oscureció, llegaron las nubes y cayó granizo de gran tamaño. En la provincia argelina de Tebessa, los bloques de hielo destrozaron ventanas y dañaron los techos de las casas. Los conductores se vieron obligados a detenerse debido a los parabrisas rotos. 4 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital. En Túnez, el granizo del tamaño de una nuez causó importantes daños a los olivos y árboles frutales, además de afectar a vehículos. Turquía. Últimamente, se registran cada vez más casos de intensificación repentina del viento. Ráfagas súbitas, microráfagas, tornados y otros fenómenos anómalos se convierten en una amenaza constante para la gente. Así, en la tarde del 11 de septiembre, en la provincia turca de Are, la aldea de Teseren fue azotada por una tormenta repentina. En apenas unos minutos, el cielo se oscureció, el viento se intensificó bruscamente y arrancó los techos de la mayoría de las casas, mientras que algunas edificaciones quedaron destruidas hasta los cimientos. Los habitantes se quedaron sin techo y se vieron obligados a buscar refugio temporal en casa de familiares o vecinos. Polonia. El 14 de septiembre, en el aeropuerto de Cracovia-Balice,
ocurrió un incidente. Un avión de pasajeros de la aerolínea Enter Air no pudo frenar al aterrizar y se salió de la pista. Según la compañía aérea, la causa fue la fuerte lluvia. La gran cantidad de agua acumulada impidió el frenado normal y provocó un derrape incontrolado de la aeronave. La evacuación se realizó rápidamente y afortunadamente, ninguno de los pasajeros ni de la tripulación sufrió heridas graves. El bloqueo de la única pista paralizó completamente el aeropuerto, y para liberarla fue necesario trasladar equipos especiales desde Chequia. Colombia. El 14 de septiembre, un tornado anómalo para este país atravesó la ciudad de San Ángel, en el departamento de Magdalena. El torbellino golpeó la plaza de toros, esparciendo las estructuras de madera y metal. La gente, presa del pánico, corrió a buscar refugio. Afortunadamente, no hubo víctimas. Cabe señalar que los tornados son un fenómeno nuevo para Colombia. El primero se registró oficialmente recién en el año 2001. Japón. El 11 de septiembre, Tokio y la vecina prefectura de Kanagawa fueron azotadas por lluvias récord que provocaron inundaciones masivas y paralizaron la vida de la metrópolis. La intensidad de las precipitaciones superó todos los récords históricos. La mayor cantidad de lluvia se registró en Tokio, en el distrito de Meguro, donde en una hora cayeron 134 milímetros, mientras que en los distritos de Setagaya y Ota, la cantidad de lluvia caída en una hora alcanzó la cifra más alta desde el inicio de las observaciones. En el área comercial de Midorigaoka, el nivel del agua en las calles llegó a 20 centímetros. Un empleado de una tienda contó que el agua inundó el local en cuestión de segundos. Provocó un corte eléctrico y causó daños sin precedentes en los 50 años de funcionamiento del comercio. Resultaron afectados los habitantes de los sótanos. Muchos no podían abrir las puertas por la presión del agua desde fuera. Y en uno de los apartamentos inundados quedaron atrapados 6 niños. Por suerte, fueron rescatados. Los rayos paralizaron las operaciones en el aeropuerto de Haneda, y las inundaciones en las vías detuvieron los trenes. En el puerto marítimo de Tokio, una repentina ráfaga de viento volcó contenedores. Como resultado, un trabajador murió y otro resultó herido. Los meteorólogos clasificaron esta ráfaga como una microráfaga. Estos fenómenos se han vuelto más frecuentes en todo el mundo en los últimos tiempos. China. La noche del 13 de septiembre, Pekín quedó bajo el poder de una fuerte tormenta convectiva que cubrió gran parte de la ciudad. Viento intenso, truenos y relámpagos acompañados de lluvias y granizo repentino. La mayor intensidad de precipitaciones se registró en el distrito de Tongzhou. Allí, en una hora, cayeron más de 34 milímetros de lluvia. En algunos lugares, del cielo cayeron bloques de hielo del tamaño de una pelota de ping-pong, e incluso de un huevo de gallina. Los coches quedaron abollados. Y en ciertos barrios, el granizo cayó en tal cantidad que se acumuló en montículos. Los vecinos más antiguos afirmaban que en al menos 40 años no habían visto nada parecido. El temporal también afectó al sistema de transporte. A causa del viento y la lluvia, un árbol cayó sobre las vías de una de las principales líneas del metro, deteniendo temporalmente la circulación. En Pekín, este septiembre resultó anormalmente caluroso, lo que se convirtió en el detonante de la formación de la tormenta convectiva de repentina, un fenómeno extremadamente inusual para esta época del año. Corea del Sur. El Instituto de Recursos Mundiales clasifica a Corea del Sur como un país con un nivel medio o alto de escasez de agua. La paradoja es que las lluvias torrenciales solo empeoran la situación. Las sequías prolongadas resecan la tierra. El agua de lluvia, durante las precipitaciones intensas, no puede filtrarse en el suelo y, en cambio, escurre por la superficie hacia ríos y mares, sin reponer las aguas subterráneas. Como resultado, aumenta el riesgo de inundaciones, y las bruscas variaciones en el nivel de los embalses dificultan la gestión de los recursos hídricos. En Gangneung, una ciudad de la costa este de Corea del Sur, estalló la peor sequía registrada en toda la historia de las observaciones. A comienzos de septiembre, el nivel de agua en el embalse de Obong, que abastece alrededor del 87% de las necesidades de la ciudad, descendió hasta el 11,5% de su capacidad, prácticamente llegando al fondo. Incluso después de las fuertes lluvias del 12 de septiembre, que dejaron más de 100 milímetros de precipitaciones, el nivel de agua apenas subió al 16%. Lo que equivale aproximadamente a una reserva de 10 días. Las autoridades se vieron obligadas a imponer un estricto racionamiento. El suministro de agua a los hogares se limitó a solo 2 horas al día, una por la mañana y otra por la tarde. En la ciudad se declaró el estado de emergencia, por primera vez en la historia del país, no a causa de un incendio o una inundación, sino por una sequía. Los agricultores perdieron sus cosechas, los negocios sufrieron,
y la vida cotidiana quedó paralizada. Los habitantes confesaban que nunca habían enfrentado algo así. Era imposible lavarse, lavar la ropa o ducharse. La vida se convirtió en una lucha por acceder al recurso más básico. La falta de agua en Gangneung obligó a movilizar camiones de bomberos y cisternas militares de todo el país. La situación se volvió tan grave que incluso un barco de la Guardia Costera fue enviado al lugar. Para garantizar el abastecimiento, se distribuyeron 8 millones de botellas de agua potable en la ciudad. Tras las lluvias, el horario de suministro de agua se amplió a 6 horas al día, pero esto es solo una medida temporal. El problema de fondo no está resuelto. Los meteorólogos pronostican que la sequía continuará, mientras los habitantes siguen viviendo con la conciencia de que en cualquier momento pueden quedarse sin agua. Rusia. El 13 de septiembre, en Kamchatka se registró un fuerte repunte de la actividad sísmica. En un solo día, los científicos detectaron 62 terremotos con magnitudes de 3.5 o superiores. 8 de ellos fueron perceptibles para los habitantes locales. El sismo más potente, de magnitud 7.4, ocurrido frente a las costas orientales de la península, se convirtió en una de las réplicas más fuertes del megaterremoto de julio, de magnitud 8,8. Se declaró brevemente la amenaza de tsunami, pero no se produjo una gran ola. Para quienes temieron regresar a sus casas, en la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky volvió a funcionar un centro de alojamiento temporal. En los días siguientes continuaron fuertes sacudidas con magnitudes de hasta 5.9. En paralelo a los terremotos, también se intensificó la actividad volcánica. Mostraron signos de activación los volcanes Kambalny, Besimianny, Shiveluch, Kliuchevskoy, Karimsky y Krasheninnikov. A pesar de que los sismólogos pensaban que la réplica de magnitud 7.4 había sido la más fuerte y que después vendría una disminución de la sismicidad, se equivocaron y la naturaleza asestó un nuevo golpe, aún más poderoso. La mañana del 19 de septiembre en Kamchatka comenzó con pánico. En el Océano Pacífico se produjo un terremoto de magnitud 7.8. Testigos relataron que las casas temblaban, caía el yeso y se escuchaban crujidos en las losas. La gente salía corriendo a la calle en ropa de casa. En algunos edificios de Petropavlovsk-Kamchatsky aparecieron grietas. En la sala del aeropuerto de Yelisovo, las personas se refugiaban junto a las columnas por miedo a derrumbes. Debido a los temblores, varios vuelos fueron cancelados o retrasados. En las siguientes 24 horas, en la región se registraron 47 sacudidas subterráneas de magnitud 3.5 o superior, más de la mitad de las cuales alcanzaron magnitudes de 5 o más. Según el director del Servicio Geofísico Unificado de la Academia de Ciencias de Rusia, la situación no encaja en ninguno de los modelos científicos conocidos que describen la propagación de réplicas. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Kamchatka es un proceso natural que tiene una naturaleza mucho más amplia y que confirma claramente el modelo científico desarrollado por los científicos del movimiento internacional ALLATRA. No se trata simplemente del aumento de tensión entre dos placas tectónicas, sino de la influencia de la colosal pluma magmática siberiana, un flujo incandescente de magma cuya zona de impacto es comparable en extensión a la de Australia. La presión de la pluma se extiende mucho más allá de Siberia, y es capaz de provocar potentes terremotos a miles de kilómetros de distancia. Este proceso puede compararse con la acción de un gigantesco pistón hidráulico. El magma empuja desde abajo a la litosfera, pero la plataforma siberiana es una estructura antigua, rígida y monolítica. No se dobla ni se rompe en el centro, sino que transmite la tensión hacia los bordes de la placa euroasiática. Allí, en las zonas de colisión con otras placas, la tensión se concentra y se manifiesta en forma de los llamados efectos de borde. Es decir, la influencia de la pluma no se manifiesta en deformaciones locales bruscas de la corteza terrestre, sino que provoca una elevación lenta y uniforme de todo el bloque siberiano. Precisamente este proceso, de gran escala pero relativamente lento, genera una enorme tensión en los bordes del bloque continental, donde se producen los procesos geodinámicos más pronunciados. Por ello, la serie de potentes terremotos en Kamchatka no es una liberación, sino solo una descarga temporal de presión a través de una de las válvulas. El sistema en su conjunto continúa acumulando tensión, lo que indica el inicio de una nueva y más intensa fase de cambios geodinámicos en el planeta. Y ahora la humanidad debe elegir: continuar siguiendo el camino habitual de la autocomplacencia, la negación y la ignorancia de los hechos, o avanzar por la vía de aceptar la verdad incómoda y emprender acciones inmediatas y coordinadas. La elección depende de cada uno de nosotros.
¿Tienes un negocio? Hazte notar. Con nosotros tu publicidad tiene impacto. Enfoque de última generación. Crece, conecta y vende más. Publicítate con nosotros. 93.0 FM y por streaming la 93fm.com y radiosurestemadrid.com. Tu marca lo merece. La anomalía de Kamchatka es solo el comienzo de catástrofes globales. Egon Cholakian. En su más reciente declaración científica, el Dr. Egon Cholakian lleva a cabo una investigación detallada de una anomalía geodinámica excepcional que ha desconcertado a los principales geofísicos rusos y que, una vez más, validó impecablemente los modelos predictivos a largo plazo desarrollados por los investigadores de ALLATRA. El colosal terremoto de magnitud 8.8, ocurrido frente a la costa de Kamchatka en julio de 2025, desencadenó una serie de réplicas anómalas. Potentes sacudidas posteriores de magnitud 7.4 y 7.8, registradas en septiembre, casi 8 semanas después del evento principal, contradicen de manera fundamental los principios básicos que rigen la evolución de las secuencias de réplicas. Según el Dr. Cholakian, Yuri Vinogradov, director del Servicio Geofísico Unificado de la Academia de Ciencias de Rusia, reconoció públicamente la necesidad de crear una nueva ley, mientras ignora por completo los datos acumulados sobre la creciente actividad de la pluma magmática siberiana y su impacto en Kamchatka. Mientras la comunidad científica rusa demuestra su insuficiencia profesional frente a los procesos en curso, los eventos de Kamchatka continúan desarrollándose con exactitud según los escenarios elaborados por los científicos de ALLATRA hace una década. El destacado investigador Igor Danilov predijo el catastrófico terremoto de magnitud 8.8 en Kamchatka 6 semanas antes de su ocurrencia, proporcionando parámetros temporales completos y una localización geográfica precisa. En este discurso científico, el Dr. Cholakian revela los mecanismos subyacentes de la anomalía geofísica de Kamchatka. El impacto destructivo de la gigantesca pluma siberiana sobre la estructura de la placa litosférica. La acumulación de gas en la interfaz manto-corteza crea un entorno geodinámico excepcional que determina el desarrollo no estándar de los fenómenos sísmicos en esta región. El Dr. Cholakian subraya lo absurdo de la situación. En medio de una progresiva desestabilización climática y tectónica, el liderazgo ruso está impulsando proyectos de reasentamiento masivo de la población hacia Siberia, directamente en el epicentro de la activación de la pluma magmática. Los actuales eventos geofísicos confirman de manera inequívoca la exactitud de los modelos predictivos plurianuales de ALLATRA y demuestran la vital necesidad de una respuesta inmediata al problema de la pluma siberiana. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Saludos, me llamo Egon Cholakian. He advertido que el megaterremoto de verano en Kamchatka era solo el inicio de los procesos magmáticos en desarrollo en las entrañas de la Tierra. Septiembre confirmó estas previsiones. Una serie de potentes terremotos en Kamchatka dejó perpleja a la comunidad científica. Una vez más, somos testigos de la incompetencia científica y de la absoluta insensatez de quienes se atreven a llamarse científicos en Rusia. Lo que ha ocurrido en Kamchatka durante los últimos meses demuestra una vez más que aquellos que deberían advertir sobre los desastres inminentes son o ineptos o están ocultando deliberadamente la verdad al público. En lugar de atender las advertencias que ALLATRA emitió mucho antes del terremoto de julio en Kamchatka, eligieron difamar a quienes decían la verdad. Y ahora, mientras sus llamados pronósticos científicos se derrumban ante nuestros ojos, intentan hacer pasar su ignorancia por la singularidad de los procesos naturales. Permítanme recordarles que a finales de julio de 2025, frente a la costa de Kamchatka,
se produjo un megaterremoto de magnitud 8.8. Este evento sísmico fue el más poderoso en la región en los últimos 73 años. Abordé este hecho histórico en uno de mis mensajes anteriores y señalé que los científicos de Alatra habían advertido sobre el aumento de la actividad sísmica en la región de Kuriles-Kamchatka, debido a la influencia de la pluma magmática siberiana en el informe titulado sobre la amenaza de una erupción de la pluma magmática en Siberia y estrategias para abordar el problema. Además, el señor Igor Danilov, un eminente científico que representa al equipo de investigadores de Alatra, pronosticó con precisión la aparición del megaterremoto de Kamchatka mes y medio antes del propio evento. Según nuestro modelo, este terremoto no fue provocado por procesos tectónicos ordinarios, sino por la presión ejercida sobre la placa por la pluma siberiana, una colosal estructura magmática que incluso ahora está erosionando la base de la placa litosférica bajo Siberia. Si la actual pluma siberiana llegara a abrirse paso, las posibles consecuencias pondrían en peligro la supervivencia de toda la humanidad. Ya he dedicado numerosos videos a esta inmensa amenaza magmática, por lo que hoy no me detendré en ella en detalle. Solo les recordaré que, por hacer pública la información sobre la amenaza de una erupción de la pluma siberiana, Alatra fue declarada organización extremista en Rusia en junio de 2025. En lugar de atender a nuestros pronósticos, en lugar de escuchar nuestros intentos de advertir sobre los desastres que se avecinan, las autoridades rusas nos silenciaron. Sin embargo, los acontecimientos que se desarrollan en Kamchatka siguen confirmando nuestros pronósticos, y ahora todo el mundo puede verlo. Lo que conmocionó tan profundamente a la comunidad científica fueron las réplicas de magnitud 7.4 y 7.8, que sacudieron Kamchatka en septiembre, tras el histórico megaterremoto de julio. El asunto es el siguiente. Después de potentes terremotos, la actividad de réplicas siempre continúa durante un periodo considerable. Según las leyes clásicas de la sismología, la frecuencia de las réplicas debería disminuir con el tiempo, de acuerdo con la ley de Omori-Utsu. Aunque es cierto que pueden producirse réplicas fuertes, la ley de Bath establece que la mayor réplica suele ser aproximadamente 1.2 magnitudes más débil que el evento principal. Veamos el gráfico de la actividad sísmica en la región de Kuriles-Kamchatka, tras el histórico megaterremoto de julio de 2025. En efecto, durante el primer mes la actividad de réplicas en Kamchatka comenzó a disminuir. A finales de agosto, Danila Chebrov, director de la sucursal de Kamchatka del Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia, informó que desde el evento principal ya se habían producido más de 12.000 terremotos. Declaró que la actividad de las réplicas había disminuido de manera significativa y se desarrollaba según lo previsto, y que no veían nada inusual en esta tendencia. Sin embargo, el 13 de septiembre, frente a la costa de Kamchatka, se produjo de repente un terremoto de magnitud 7.4, nuevamente sentido con fuerza en Petropavlovsk-Kamchatsky. Este evento aún se explicó mediante la ley de Bath, lo que significa que no superó el umbral de 1.2 magnitudes en relación con el sismo principal. Los sismólogos rusos, desoyendo mi advertencia, lo declararon como la gran réplica que supuestamente habían anticipado. Pero aquí surgió una paradoja evidente. Normalmente, las réplicas más significativas ocurren en los primeros días o semanas, no casi 2 meses después del evento principal. Luego, apenas 6 días después, se produjo un evento sísmico aún más inesperado. El 19 de septiembre, en la misma zona, se registró un terremoto de magnitud 7.8. Tras este sismo, el volcán Shiveluch expulsó una columna de ceniza a una altitud de 4,5 kilómetros. En las viviendas de Petropavlovsk-Kamchatsky, las lámparas se balanceaban,
Las puertas se cerraban de golpe y los muebles temblaban. Aparecieron grietas en paredes y techos, y la gente huyó en pánico a las calles. En jardines de infantes y escuelas de Petropavlovsk-Kamchatsky se abrieron grandes fisuras. En un solo día se registraron 47 temblores de magnitud superior a 3.5, más de la mitad de ellos alcanzando magnitud 5 o más. Se declaró una amenaza de tsunami con olas de hasta 1,5 metros. En otras palabras, casi 2 meses después del terremoto principal, la actividad de réplicas comenzó a aumentar nuevamente, como pueden ver en el gráfico. Además, cada evento posterior fuerte superó al anterior. Esto contradice por completo las leyes establecidas que rigen las secuencias de réplicas. Esta flagrante contradicción fue comentada apresuradamente por Yuri Vinogradov, director del Servicio Geofísico Unificado de la Academia de Ciencias de Rusia, cuya dudosa competencia ya he señalado en mis videos anteriores. Cito a Vinogradov textualmente. Existen 3 leyes principales que describen cómo se desarrolla una secuencia de réplicas: la ley de Bath, la ley de Omori y la ley de productividad. Fueron formuladas en distintos momentos, pero hasta ahora ninguna de ellas se aplica a este terremoto. Por lo tanto, habrá que inventar una nueva ley. El asunto es que cualquier terremoto de tal magnitud es único, por lo que no existen estadísticas sobre ellos. Todos los sismólogos creían que la réplica ocurrida el 13 de septiembre era efectivamente la más fuerte, tal como exigen las leyes de la sismología. Suele ser 1.2 magnitudes, más débil que el sismo principal. Sin embargo, apareció una más fuerte. No obstante, en la actualidad no se prevé ningún peligro serio de intensificación de la actividad sísmica en Kamchatka. En otras palabras, el sismo principal de magnitud 8.8 ya tuvo lugar y produjo todas las consecuencias máximas posibles en Kamchatka. Fin de la cita. En palabras de Vinogradov, surge una contradicción evidente que, como siempre, no le preocupa en lo más mínimo. Por un lado, admite que ninguna de las leyes existentes de la sismología se aplica a esta situación y que no puede explicar el evento. Sin embargo, por otro lado, afirma que no se prevé ningún peligro serio de intensificación de la actividad sísmica. La lección más valiosa en las declaraciones de Vinogradov es una clase magistral de cómo ignorar la lógica y el sentido común. Para cualquier persona racional, debe surgir una pregunta lógica. Si las leyes clásicas no se cumplen y las réplicas desafían todos los patrones conocidos, ¿en qué se basa entonces la afirmación de que no existe peligro de una mayor intensificación? El notable talento de Vinogradov para la evasiva radica en su capacidad de llamar únicos a aquellos mismos eventos que fueron pronosticados con detalle mes y medio antes de que realmente ocurrieran. Una manifestación absolutamente previsible de la presión de la pluma mantélica siberiana sobre la placa, acerca de la cual habíamos advertido de antemano, ahora se presenta como un acontecimiento único e inesperado. Uno que, se nos dice, requiere inventar, subrayo, inventar nuevas leyes para describirlo. ¡Qué lógica tan asombrosa! En lugar de intentar comprender lo que realmente está sucediendo, los científicos rusos como Vinogradov prefieren inventar nuevas leyes y declarar los eventos como únicos. El egotismo y la ciencia son fundamentalmente incompatibles. Un verdadero científico busca la verdad, no maneras de salvar la cara en medio de su propia incompetencia. Vinogradov propone inventar una nueva ley. Sin embargo, al mismo tiempo, ignora deliberadamente los hechos y la información sobre la influencia de la pluma magmática siberiana en los procesos tectónicos en Rusia. En tal caso, ¿tiene Yuri Vinogradov derecho a hablar en nombre de todos los sismólogos? La pregunta es retórica.
Él dice, todos los sismólogos creían... ¿Qué significa todos? Me pregunto si eso es una estadística oficial, o si simplemente debemos tomar la palabra de Vinogradov. ¿De qué sismólogos está hablando? Evidentemente, en su opinión deben de ser otros científicos, pero desde luego no él mismo. Y aquí, tal vez, estaría de acuerdo con Vinogradov. No puede contarse entre aquellos dignos de ese título. ¿Qué clase de científico es? Es científico tanto como lo es mi pantufla. Si ando con pantuflas, eso no significa que mi competencia científica se transfiera a ellas. Mirando a Vinogradov, se llega a una conclusión aleccionadora. Los títulos académicos en Rusia poseen una cualidad peculiar. Pueden florecer en completa independencia de las capacidades intelectuales de quienes los ostentan. Pero la ciencia genuina no la hacen quienes están adornados con insignias. La hacen quienes son capaces de pensar. Y si ustedes, colegas, aún no entienden lo que está sucediendo, permítanme explicarlo una vez más. El aumento de la actividad sísmica en Kamchatka está directamente relacionado con la activación de la pluma mantélica siberiana. ¿Qué significa la frase de Vinogradov? De que la situación no encaja en ninguna ley existente. Quizás simplemente signifique que Vinogradov no conoce esta ley, debido a su propia incompetencia. Los terremotos de magnitud 7.4 y 7.8, ocurridos con solo 6 días de diferencia, no fueron ni una coincidencia ni réplicas ordinarias. Son una manifestación coherente de un proceso profundo. Los científicos de Alatra hablaron de esto ya en 2014. Volvimos a hablar de ello un año antes, y en la víspera del histórico terremoto en Kamchatka. Se cumplió exactamente lo que había pronosticado mi estimado colega Igor Danilov, a saber, un poderoso evento sísmico a finales de julio o en los primeros días de agosto en la región indicada. Y afirmamos que este no sería el último. Continuarían los fuertes terremotos, porque son el resultado de procesos profundos que los científicos rusos, al servicio del capital privado, no comprenden en absoluto o eligen no comprender. Al ignorar persistentemente estas realidades, engañan a millones de personas en Rusia, especialmente a aquellas que viven y trabajan directamente sobre la pluma. Entre ellas se encuentra Norilsk, que se está literalmente derrumbando ante nuestros ojos. Cuando hablamos de la amenaza de una erupción de la pluma siberiana, no intentamos asustar a nadie, estamos exponiendo hechos. Permítanme explicar el mecanismo en acción. La pluma siberiana continúa erosionando la placa desde abajo y, como resultado de este proceso, los gases se acumulan entre el manto y la corteza terrestre. El problema central radica precisamente en estos gases, que se concentran en el espacio entre el manto y la corteza. Ese es en su totalidad el llamado proceso misterioso, que supuestamente no encaja en las leyes. Es precisamente por esta razón que la sismicidad no ha disminuido hasta el día de hoy. Pero pronto todo cambiará, y no para bien de Rusia. En cuanto al mecanismo detallado de la formación de gases bajo la placa, sobre ese tema no diré absolutamente nada más hoy. Porque personas como Vinogradov simplemente no lo merecen. Si no entienden por qué se está intensificando la actividad sísmica, podrían simplemente preguntarnos, pero no. Los científicos rusos prefieren exhibir una mentalidad asombrosa. Que se derrumbe todo el país, con tal de que mantengamos nuestra postura. Sin embargo, esta postura no es accidental. Es el resultado de una campaña deliberada para desacreditar datos científicos incómodos bajo la dirección del presidente de RACIRS, Dvorkin, y del FSB. Una vez más, permítanme advertirles, rusos. Es hora de dejar de cultivar y promover el nazismo instigado por Dvorkin.
porque esto conducirá no solo a la degradación de la ciencia rusa, como pueden ver claramente, sino que también podría acabar en la destrucción de todo el planeta. Como experto en la región ártica y en seguridad nacional, hablo con autoridad sobre este asunto. Si de verdad se consideran científicos, deben defender la verdad y la realidad, no la supresión de los hechos. Si se nos dieran sinceramente datos sobre el estado de la región siberiana en términos de anomalías climáticas y geodinámicas, podríamos trabajar de manera constructiva para prevenir una catástrofe global y planetaria. Pero parece que estamos tratando con idiotas clínicos. Perdón por la ofensa. Actúan como si no nos escucharan, aunque yo personalmente sé perfectamente bien que están siguiendo mis mensajes. Ya a comienzos de septiembre de 2023, el señor Igor Danilov, un científico de Alatra, a quien ustedes persiguen más que a nadie, cuya vida ha sido objeto de múltiples intentos de asesinato, les advirtió en términos claros sobre la inadmisibilidad del rumbo que habían elegido. Declaró abiertamente que lo que estaban haciendo era un grave error y expuso con claridad qué sucedería después y por qué. ¿Qué más necesitaban para escucharlo? En lugar de entablar un diálogo constructivo, intensificaron el terror al máximo. Solo unos meses después de estas advertencias del señor Igor Danilov, se lanzó una campaña de persecución y redadas a gran escala contra él y contra los voluntarios de Alatra, llevada a cabo por miembros de la Asociación Rusa de Centros de Estudios Religiosos y de Sectas, o RACIRS, a través de agentes del FSB que operan en Ucrania. Surge una pregunta lógica. ¿Cómo coordinan todo esto los agentes del FSB y la estructura podrida de RACIRS? ¿Y por qué lo permite el liderazgo de Ucrania? ¿Cómo es siquiera posible algo así? Las estructuras oligárquicas dentro del gobierno de Rusia, empeñadas en proteger sus ganancias de la extracción de minerales en Siberia, lanzaron a RACIRS contra Alatra y suprimieron información de importancia crítica sobre la necesidad de una desgasificación controlada de la pluma siberiana ya en 2014. En lugar de seguir un enfoque científico, emprendieron una campaña de persecución contra los investigadores. Cortaron el acceso a los datos, dejando sin posibilidad de rastrear o analizar los indicadores de la creciente actividad magmática de la pluma, aun cuando precisamente esos datos habrían permitido pronosticar y mitigar los daños. Además de eso, a la población rusa se le ha despojado del acceso a un Internet libre, se han bloqueado las VPN, se ha impuesto la censura y se han recortado las fuentes independientes de información. Todas las libertades constitucionales del país han sido pisoteadas. ¿Y para qué? ¿Para impedir que datos científicos críticos lleguen al público? ¿Para asegurarse de que la gente siga ignorando las amenazas reales? Otro truco publicitario deja al descubierto el puro cinismo de esta pandilla de degenerados hacia el pueblo ruso. Resulta que Rusia planea atraer gente a Siberia, reasentando a compatriotas desde el extranjero con el fin de estabilizar la población del Distrito Federal de Siberia, a Siberia, donde en los próximos años podría desatarse la actividad magmática más poderosa, donde la actividad sísmica no hará más que intensificarse, donde las condiciones climáticas se volverán extremas. Piensan reasentar a la gente. Al parecer, alguien tiene mucho interés en aumentar las futuras estadísticas de víctimas de catástrofes. Especialmente viles son los planes de equilibrar el mercado laboral regional a la luz de las necesidades actuales y proyectadas de mano de obra. ¿Qué necesidades de mano de obra podría haber en una región al borde de un colosal cataclismo geológico? Tal vez únicamente en los servicios de rescate y en las morgues. Imaginen esto. En lugar de prepararse para evacuar a la población de las zonas potencialmente peligrosas, planean llevar aún más gente allí.
Se ha designado como responsables al Ministerio del Interior, al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Trabajo. Cabe preguntarse, ¿quién asumirá la responsabilidad por las consecuencias cuando todo salga mal? Y aquí tenemos a otro grupo de supuestos genios de la estrategia que quieren ofrecer a los rusos un sueño siberiano. Profesores de la Escuela Superior de Economía de la Universidad Nacional de Investigación han redactado un informe titulado Giro hacia el Este 2.0, en el que abogan por el reasentamiento masivo de rusos en Siberia, directamente en la zona de activación de la pluma siberiana. Su eslogan es especialmente inspirador. ¿Para qué necesitamos la Luna si tenemos Siberia? En efecto, ¿para qué necesitaría la humanidad planetas de respaldo si se puede simplemente llevar a todos a Siberia? Piénsenlo. ¿Por qué están haciendo esto? En desafío a Alatra y a nuestros pronósticos, pretenden llevarlos a ustedes a la fuerza a Siberia. No es nada menos que una burla al sentido común. Los nazis, que se han apoderado del poder en su país, se regocijan en su dominio sobre ustedes, incluso mientras las catástrofes ya están destrozando a su nación. Ustedes mismos pueden ver que el aumento de los eventos catastróficos ocurre no solo en Kamchatka. Tomen por ejemplo el invierno de 2024 a 2025 en la Rusia europea. Los Urales y Siberia occidental. Fue anómalamente cálido. La temporada de incendios de 2025 comenzó de manera anormalmente temprana y se caracterizó por un incremento explosivo en la superficie quemada. A mediados de mayo, el área afectada alcanzó aproximadamente 2 millones de hectáreas, lo cual es 2,5 veces mayor que el valor para el mismo periodo de 2024. En la región de Krasnoyarsk, a mediados de año, la superficie quemada había crecido casi 1.5 veces, en comparación con 2024. El 28 de junio se produjo un terremoto de magnitud 5.1 en Yakutia, a una profundidad de solo 10 kilómetros. Cabe destacar que las agencias internacionales lo registraron, mientras que los medios federales rusos no dijeron ni una sola palabra. Un ejemplo clásico de la supresión de información de importancia crítica. En Norilsk se produjeron 2 grandes hundimientos del terreno en el transcurso de solo unos meses. En abril se formó un socavón de 500 metros cuadrados y 7 metros de profundidad, y el 28 de junio, una fosa de 132 metros cuadrados de superficie y 25 metros de profundidad. Se tragó garajes y a una persona. Estos colapsos apuntan al deshielo del permafrost desde abajo, impulsado por el calor geotérmico de la pluma magmática. Hay miles de ejemplos de este tipo de catástrofes. Sin embargo, las estadísticas se presentan de manera artificialmente reducida, y las noticias las omiten deliberadamente para ocultar el panorama completo de lo que está sucediendo. Recientemente, la actividad sísmica en toda Rusia ha aumentado. Las inundaciones, incendios, tormentas, huracanes y fenómenos meteorológicos anómalos como granizo, tormentas de polvo y tornados se han vuelto más frecuentes, apareciendo de repente en regiones donde no son habituales. Este es un proceso sistémico, no una serie de coincidencias. Todas estas y muchas otras anomalías son causadas por la actividad de la pluma magmática siberiana y los procesos derivados de su calentamiento. Ciudadanos de Rusia, ustedes mismos ya han visto que las represiones orquestadas por sus autoridades, junto con Razirs y el FSB, contra Alatra, no valieron lo que ya ha sucedido ni lo que está por venir. Son sus hogares y sus vidas las que están en juego. Lo que se avecina fue previsto y anunciado por Alatra, la misma Alatra que intentan silenciar, igual que intentan silenciarlos a ustedes, el pueblo ruso. Pero el terror que se está intensificando en su país no ayudará, porque la situación climática seguirá deteriorándose.
y la actividad sísmica se intensificará en los lugares donde menos lo esperan. Sus ciudades en Siberia ya se están desmoronando y seguirán derrumbándose, y ustedes serán impotentes para detenerlo. Desafortunadamente, sus científicos, personas como Vinogradov, están corrompidos, no les advertirán a tiempo. Sin embargo, si hubieran escuchado a Alatra cuando tuvieron la oportunidad, nada de esto habría ocurrido, ni tampoco los desastres que les esperan en el futuro próximo y lejano. Y verán y comprenderán que Alatra tenía razón en cada palabra. Lo quieran o no, se verán obligados a sustituir a las personas podridas en el poder, a expulsar a Rashirs y a acudir a nosotros en busca de una solución a la crisis climática y sísmica. O no habrá ningún ustedes vendrán y derrocarán a los oligarcas corruptos y arrasarán con sus secuaces. ¿Por qué? Porque aproximadamente 33 millones de niños viven en su territorio. Tarde o temprano, la preocupación por la vida de los niños pesará más que el miedo al terror que Dvorkin ha organizado, mientras impone el nazismo y construye un cuarto Reich en Rusia. Y esto es de hecho un cuarto Reich. Nazismo que los ha derrotado. Miren a su alrededor. ¿Dirán que Alatra vuelve a dar la alarma sin motivo? Su iglesia se ha vuelto contra Cristo, quebrantando todos sus mandamientos. El liderazgo de su país habla de recordar cómo derrotaron al nazismo, pero en realidad ustedes ya han perdido ante él. Lo que está ocurriendo en Rusia ahora refleja los primeros días del nazismo en Alemania, y ustedes permanecen en silencio del mismo modo que los ciudadanos alemanes cuando el nazismo se les imponía. No tienen internet libre. Les han arrebatado la voz y están destruyendo ante sus ojos a organizaciones y grupos enteros de personas. El país se ha convertido en un estado totalitario bajo el férreo dominio de los nazis, con propaganda constante que lava el cerebro de la población. ¿No ven esto? ¿No saben qué hacer? Tal vez todavía no lo sepan. Pero lo que sucederá con el clima de Rusia, lo que ocurrirá en la atmósfera y en la actividad sísmica, los obligará a volver al sentido común, lo quieran o no. Cuando se vean afectadas las vidas de sus hijos, encontrarán qué hacer, o aceptarán una realidad que ya será inevitable. No soy profeta, soy científico, pero recuerden mis palabras, quieran o no, rusos, tendrán que volver a enfrentarse al nazismo. Su iglesia ha traicionado a Jesús. Se ha vuelto contra sus mandamientos. Ustedes han traicionado a sus abuelos y se han sometido al nazismo que les impuso Dvorkin. Y lo ven. Ven lo que está pasando en el país. Pero pronto, muy pronto, se les abrirán los ojos. Lo crucial es que ese despertar no llegue trágicamente tarde y que todavía tengamos algo que ofrecerles. Quieran o no, tendrán que, como una vez hicieron sus abuelos, levantarse contra el nazismo de nuevo, pero esta vez en su propio suelo. Entiendo que no se levantarán por sí mismos, ya que ya se han traicionado, pero por sus hijos, por su futuro, se levantarán. El clima los obligará a hacerlo, y eruditos como Vinogradov no servirán de ayuda. Por lo tanto, estarán obligados a recurrir a Alatra. Pero antes de eso, acabarán con todo el nazismo en su país. De lo contrario, no habrá lugar para nosotros en su país. Eso ocurrirá mucho antes de lo que pueden imaginar. Llegarán a comprender que, por encima de todo, merece la pena luchar por las vidas de sus hijos. ...93.0... 93.0 FM.
93.0. La anomalía de Kamchatka es solo el comienzo de catástrofes globales. Egon Cholakian. En su más reciente declaración científica, el Dr. Egon Cholakian lleva a cabo una investigación detallada de una anomalía geodinámica excepcional que ha desconcertado a los principales geofísicos rusos y que, una vez más, validó impecablemente los modelos predictivos a largo plazo desarrollados por los investigadores de Alatra. El colosal terremoto de magnitud 8.8, ocurrido frente a la costa de Kamchatka en julio de 2025, desencadenó una serie de réplicas anómalas. Potentes sacudidas posteriores de magnitud 7.4 y 7.8, registradas en septiembre, casi 8 semanas después del evento principal, contradicen de manera fundamental los principios básicos que rigen la evolución de las secuencias de réplicas. Según el Dr. Cholakian, Yuri Vinogradov, director del Servicio Geofísico Unificado de la Academia de Ciencias de Rusia, reconoció públicamente la necesidad de crear una nueva ley, mientras ignora por completo los datos acumulados sobre la creciente actividad de la pluma magmática siberiana y su impacto en Kamchatka. Mientras la comunidad científica rusa demuestra su insuficiencia profesional frente a los procesos en curso, los eventos de Kamchatka continúan desarrollándose con exactitud según los escenarios elaborados por los científicos de Alatra hace una década. El destacado investigador Igor Danilov predijo el catastrófico terremoto de magnitud 8.8 en Kamchatka 6 semanas antes de su ocurrencia, proporcionando parámetros temporales completos y una localización geográfica precisa. En este discurso científico, el Dr. Cholakian revela los mecanismos subyacentes de la anomalía geofísica de Kamchatka. El impacto destructivo de la gigantesca pluma siberiana sobre la estructura de la placa litosférica. La acumulación de gas en la interfaz manto-corteza crea un entorno geodinámico excepcional que determina el desarrollo no estándar de los fenómenos sísmicos en esta región. El Dr. Cholakian subraya lo absurdo de la situación. En medio de una progresiva desestabilización climática y tectónica, el liderazgo ruso está impulsando proyectos de reasentamiento masivo de la población hacia Siberia, directamente en el epicentro de la activación de la pluma magmática. Los actuales eventos geofísicos confirman de manera inequívoca la exactitud de los modelos predictivos plurianuales de Alatra y demuestran la vital necesidad de una respuesta inmediata al problema de la pluma siberiana. 93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. .0 FM. ¿Cuánto más hará falta el sermón del poder del amor? ¿Cuántas veces se invoca a la paz y a la conciliación? ¿Cuánto tiempo invertido en forjar una idea del respeto? Que una vida siempre importe más que suntuosos objetos. ¿Cuántos más libros, audios, películas son necesarios? Alertando del mismo destino de los dinosaurios y otras guerras que nuevas catástrofes, cuanto más crueles, como masa de nuevos Caínes sintiéndose Abeles. Cuánto más, cuánto más. Abismos, dilemas sustanciales de un sistema que acepta el rey Midas de una
humanidad suicida. Ego parece tan pequeño, pero a veces por efecto dominó se esparce, expande y crece, y alumbra, blanquea toda justa y nueva idea, donde ingenio y rendimiento favorezcan nacimiento. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mar. Ya basta de trampas, trucos y galimatías, de tabular las almas cual si fueran mercancía. La lluvia y la nieve, gotas que montañas mueve. Hará falta un gran ciclón que transforme este relieve. Que la ciencia prevalezca por sobre las soldadescas. Y si toca ser soldado, sé en defensa de olvidado. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mar. 93.0 FM. Reseña analítica de las actividades internacionales del movimiento Al-Atra. Jeque Dr. Rafa Halabi. El jeque Rafa Halabi es un representante de la comunidad drusa en el Monte Carmelo, Israel, director de la Oficina de Jerusalén de la Organización Internacional para los Derechos Humanos y la Protección de las Libertades Públicas, y presidente de la Organización de Distinguidos Caballeros Capitanes del Mundo Islámico. En este mensaje, el jeque Dr. Rafa Halabi presenta una reseña analítica de las actividades del Movimiento Internacional Social Al-Atra, como respuesta de la sociedad civil a la policrisis global, inestabilidad climática, creciente actividad geodinámica, degradación ambiental y vulnerabilidad social. El ponente muestra cómo Al-Atra combina las fortalezas de una red de defensa transnacional y de una comunidad epistémica, uniendo a científicos, traduciendo datos complejos a un lenguaje accesible, tendiendo puentes entre el conocimiento científico, la sociedad, las instituciones religiosas y estatales, mientras mantiene los principios de descentralización, voluntariado, apertura y transparencia. El Dr. Halabi explica que hoy los desastres se refuerzan entre sí, mientras que los mecanismos convencionales de respuesta no logran mantenerse al ritmo. Como resultado, como comunidad de voluntarios organizada horizontalmente, Al-Atra asume las funciones de un sistema de alerta temprana. Aquí la ciencia trasciende las disciplinas estrechas. La investigación de Al-Atra reúne piezas dispersas de climatología, geodinámica, ecología y medicina en una visión unificada que explica el crecimiento exponencial de los riesgos. El movimiento pone especial énfasis en factores subestimados, desde el papel de los nanoplásticos, su impacto en los procesos climáticos y en la salud humana, hasta las amenazas geodinámicas. Al mismo tiempo, se despliega un trabajo educativo, desde documentales y foros hasta seminarios para instituciones gubernamentales, elevando la alfabetización científica y transformando el conocimiento en prácticas de resiliencia social. Al-Atra es una historia de responsabilidad personal y de maduración de la sociedad civil, cuando cada uno, del científico al voluntario, se convierte en un eslabón que conecta la ciencia, la sociedad, la religión y el Estado para la protección de la vida. En la parte final de su discurso, el jeque Rafa Halabi hace un llamado directo y personal a no permanecer al margen. Invita a apoyar el valioso trabajo que realizan hoy los voluntarios de Al-Atra, a integrar sus investigaciones interdisciplinarias en la agenda global, a proteger a los participantes de la persecución motivada políticamente y a ampliar la cooperación entre la ciencia, la sociedad, las religiones y los estados. Su mensaje trata sobre la elección que cada persona hace,
transformar el conocimiento en acción y convertirse en parte de la solución para el futuro de sus hijos y nietos. No te pierdas lo que viene en nuestro próximo programa. 93.0 FM.